Hoy hablaremos de la familia ante la crisis económica. Cuando decimos crisis económica, nos referimos a una situación de inestabilidad e incertidumbre para la adquisición, uso, acumulación y administración de los bienes materiales y servicios personales, así como a los profundos conflictos y trascendentes cambios ocasionados por esa situación. Específicamente, ¿cuáles son los efectos de las crisis económicas? Cito 3. La pobreza y el aumento de la pobreza, el desempleo y la pérdida de posesiones, muebles, inmuebles, instrumentos de trabajo, dinero e inversiones. Estos efectos los observamos por la carestía, el incremento del hambre, las muertes prematuras propias de la miseria, gastrointestinales y del sistema respiratorio, la escasez de vivienda accesible, la falta de oportunidades para la educación, la migración y el aumento de los juegos de azar y de las prácticas de adivinación. Estos dos últimos debido a la búsqueda de soluciones rápidas. Ninguna crisis constituye en sí misma una oportunidad, como algunos afirman, porque las lecciones de vida que nos pudieran dejar las crisis resultan carísimas para los individuos y para las sociedades. Además, el altísimo costo de las crisis suelen desperdiciarse, porque muy pocas veces se aprovechan las vivencias de esa coyuntura, que esto sí es cualquier crisis. Ante la crisis sanitaria que hoy estamos atravesando, algunas familias cristianas están atravesando también por una crisis económica o la esperan en un corto plazo o a mediano plazo. ¿Cómo deberemos enfrentarla? Reflexionemos acerca de lo que la Biblia nos dice. Primero, las crisis económicas siempre han existido, de extensiones diferentes. Se han padecido a nivel mundial como las sufridas en el siglo pasado, las principales ocasionadas por las dos guerras mundiales y la de los fines de los años 30. En este siglo llevamos la crisis del 2008, y empezamos a padecer la segunda. Se han padecido a nivel regional. Narra Éxodo 41:54, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como Josué había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Mi suegro, un hombre de negocios, que había sido arriero de chivos en su juventud, decía: la consecuencia más grave de una crisis económica es la carencia de alimentos. Y preguntaba: ¿para qué te sirve el dinero si no hay que comprar? Se han padecido a nivel local. Ruth 1:1 relata: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, Elimelec, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Se han padecido a nivel personal. Los 3 niveles geográficos anteriores normalmente provocan una crisis económica personal, pero existen casos en que no existen crisis mundiales, ni regionales, ni locales, y se tiene una crisis económica personal. Cito un ejemplo: una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido curarla. Lucas 8:43. La enfermedad le había provocado pues una crisis económica, la pobreza. Las crisis económicas tienen orígenes diferentes. Algunas las han causado la naturaleza: terremotos, tsunamis, huracanes, tifones, etc. También las sequías, como la profetizada por Elías en 1 de Reyes 17:1 al 16. Esta sequía ocasionó hambre y depresión. La viuda de Sarepta dijo: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Existen seres dañinos, proliferan miles de especies de plantas no comestibles que pueden dañar las cosechas. La existencia de virus perjudiciales para nuestra salud que causan epidemias y pandemias. Aunque debemos aclarar que de acuerdo con los científicos, los tipos de virus que nos causan enfermedades son escasísimos comparados con los 100 millones de tipos de virus benéficos. Algunos de estos virus tienen un papel esencial para el reciclaje de nutrientes de las cadenas alimenticias. La intervención humana también ha causado crisis económicas. La guerra siempre trae carestía. En el sitio de Samaria, relatado en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 29, la cabeza de un asno, la parte más barata del asno, que por cierto era un animal inmundo que los judíos no comían, costaba en esos días 8,000 pesos, aproximadamente. Un kilo de estiércol de paloma, este era el nombre de una planta desconocida que la Biblia de Jerusalén traduce como algarrobo, alimento propio para los cerdos. Costaba 2,000 pesos. La guerra además siempre corrompe la moralidad y los sentimientos más nobles de los seres humanos. Dos mujeres, narra el mismo pasaje, se pusieron de acuerdo y sacrificaron y cocieron al hijo de una de ellas y se lo comieron. La otra mujer se había comprometido a que luego sacrificarían y cocerían a su propio hijo y se lo comerían, pero no cumplió, lo escondió. Las deudas personales también causan crisis económicas. Segundo de Reyes 4, 1 al 7 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Observen, el esposo era creyente, un profeta, temeroso de Dios, y se endeudó. Y se endeudó a tal grado que para la viuda era imposible pagar el adeudo al acreedor. La forma en que el acreedor quería cobrar la deuda, llevarse a los hijos como siervo, era una práctica común en aquellos días. ¿Por qué se endeudan los hijos de Dios? Las deudas las ocasiona un optimismo irresponsable. Las cosas no van a cambiar. ¿Qué pudo haber dicho aquel hombre, aquel profeta que ya había muerto? Las deudas las ocasiona una ambición desmedida. Con lo que me presten, voy a hacer instantáneamente el negocio de mi vida y pagar mis deudas. Las deudas las ocasiona la falta de disciplina. No se planea, no se ahorra, no se enseña a los hijos que existen cosas fuera de nuestro alcance monetario. Recuerden, la sensatez y la moderación financiera se enseñan y se aprenden. A algunos el dinero les quema las manos, tienen una gran ansiedad por demostrar el poder de su firma, aunque ahora sea electrónica. Otros se gastan el dinero antes de tenerlo, incluso cuando solo se cuenta como una posibilidad de ganarlo. Esposas que no limitan sus gastos a los ingresos familiares y esposos con falta de carácter para moderarla, o viceversa, porque también hay hombres que no se sujetan a su presupuesto. Las deudas las ocasionan problemas psicológicos, los complejos. A mí nadie me hace menos, tengo que estar a la altura de los demás. También las pueden ocasionar manías, comprar compulsivamente. Esto se llama oniomanía. No aceptar la realidad. No tengo, pues no compro. ¿Me alcanza para el de segunda? Pues debo comprar el de segunda. Pero la causa primaria de las crisis económicas es el pecado. El pecado original, la desobediencia de Adán y Eva, trajo consecuencias negativas cósmicas. Cuando Dios creó el universo y al hombre, existía un perfecto equilibrio en la naturaleza, una producción abundante, producto del trabajo colaborativo de los seres humanos,
era suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Lean ustedes el relato de la creación, Génesis 1 y 2. Pero también trajo consecuencias negativas al ser humano. A Adán y Eva, Dios les dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3, versículos 17 al 19. También los pecados sociales producen crisis. Por ejemplo, los pecados específicos de Israel, el pueblo de Dios. En numerosos pasajes de todo el Antiguo Testamento se halla esta relación. Al pecado del pueblo le seguía el castigo con crisis económicas. A veces eran sequías, a veces era esclavitud, entre otras. Pero también la ambición insaciable del individuo, que es un pecado, produce crisis económicas. Existe una ambición incumplida. Hay quienes desean mucho, pero no tienen nada, o tienen muy poco. Este desequilibrio suele traer secuelas desastrosas. Una ambición no cumplida puede ocasionar mitomanía. Personas que presumen de viajes, casas, ropas, coches, etcétera, que nunca han tenido. Conocí a una señora que afirmaba de manera jactanciosa que cuando era soltera vivía en la casa propiedad de sus padres en Polanco, esa zona residencial de lujo, y en realidad vivió toda su vida, toda su niñez y juventud en un modesto departamento rentado a unos 4 kilómetros de Polanco, en una colonia de un nivel socioeconómico medio bajo a pobre. Una ambición no cumplida puede echar a andar mecanismos de defensa para tratar de equilibrar las frustraciones. Por ejemplo, identificación. Establecen lazos emocionales muy fuertes con quienes sí poseen lo que ellos carecen. Algunos pierden hasta su identidad, adoptan conductas e incluso ficticias, distintas a lo normal. No poseen mucho dinero, pero tratan de vivir o gastar como si lo tuvieran, sin que les importe endeudarse, hacer quebrar los negocios familiares, abusar de otros o defraudar. Existe una ambición creciente. Pareciera que es una ambición satisfecha, pero no. Al ambicioso, aunque tenga mucho, nunca está satisfecho, nunca se cumple su meta. Y esto se manifiesta en la concentración de la riqueza. México es el país que tiene la economía número 16 del mundo. En la lista de los ricos, de los hombres más ricos del mundo, hay 19 mexicanos, pero por lo menos el 50% de la población mexicana es pobre. Alrededor de 60 millones de personas que con la pandemia crecerá. La brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. Entre los más de 7.700 millones de habitantes de nuestro mundo se abre esa brecha. En todo el mundo existen más de 1.100 millones de personas que viven en extrema pobreza, viven con menos de $1 y no tienen posibilidad de tener agua limpia y purificada. Fíjense bien, cerca de 3.000 millones de personas viven con menos de $2 diarios y la pobreza es integral. Van juntos hambre, desnutrición, agua sucia para beber, no acceso a los servicios de salud, ni a la higiene básica, analfabetismo y explotación. No hay duda, las crisis económicas causadas por el hombre siempre las origina el pecado. Escribió Santiago: ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros?
no de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, del 1 al 3. Aunque Santiago escribió lo anterior en relación con los conflictos individuales, lo podemos extender a la sociedad y a las naciones. La palabra de Dios es clara, no deja lugar a dudas. El pecado, ya sea personal, familiar, nacional, social, origina las crisis económicas en cualquiera de los niveles. Tan claro resulta esto que los especialistas no creyentes reconocieron que la última crisis económica mundial, la de 2008, se debió a la ambición desmedida y la falta de ética de los banqueros y financieros. No se atrevieron a decir que fue el pecado. Mientras el pecado no desaparezca, padeceremos crisis económicas. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, afirmó Jesús, y no como un decreto divino, sino con el fin de enfatizar lo enseñado desde el Antiguo Testamento. Siempre y de manera permanente tendremos la oportunidad de ayudar a los pobres. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hablemos de las decisiones que debemos tomar para superar las crisis económicas. Superar las crisis económicas no significa necesariamente tener todo el dinero que ambicionamos para cumplir cualquier proyecto de comida, vestido, vivienda, entretenimiento, turismo y confort. Y aclaro, la Biblia no es un tratado de macroeconomía ni un recetario de economía familiar. Con base en Mateo capítulo 6, del 19 al 34, expondré algunos principios bíblicos para tomar decisiones a nivel personal y familiar. La primera decisión que debemos tomar es aceptar los valores de Dios. Necesitas primero renunciar a los antivalores de la codicia y la avaricia. No os hagáis tesoros en la tierra. Algunos traducen, no amontonéis tesoros, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Los bienes son temporales, y aunque fueran permanentes las posesiones terrenales, no las podemos conservar al morir, pues nos llevaremos únicamente nuestro propio ser santificado. Hay tesoros celestiales. Jesús dijo, sino haceos tesoros en el cielo. Los tesoros celestiales tienen repercusiones eternas. Él dijo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Indudablemente Jesús se refiere a las buenas obras que realiza el creyente, es decir, la persona que tiene la salvación porque ha creído en Cristo. No significa que las buenas obras son como cheques que vamos a cobrar en el cielo, pues el creyente no recibirá un pago, sino recompensas. Lee 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Concluye Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tu actitud con respecto a las posesiones es una señal certera de dónde está tu corazón, dónde está tu amor. Por ejemplo, los migrantes conservan lo mínimo para su sostenimiento y envían el resto de su sueldo a sus familias que están en su país de origen, donde está su corazón, donde está su amor. Acepta la visión de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Nuestra visión física determina nuestros movimientos. Los que vemos, nuestro cuerpo tiene una manera diferente de moverse. Por ejemplo, cuando nosotros expresamos gratitud con nuestro cuerpo, observen los movimientos corporales de agradecimiento de un ciego de nacimiento. No tiene el control que nosotros tenemos, los que sí vemos. La calidad de la visión espiritual determina pues nuestra conducta. Nuestra actitud manifestada en nuestra conducta, relacionada con los bienes y el dinero, refleja qué domina nuestra vida, la luz de Dios o nuestra codicia y avaricia. La visión de Dios te permite poner tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Acepta el señorío de Dios. Debemos elegir dónde hacemos nuestros tesoros, dónde ponemos nuestra visión y a quién servimos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El sometimiento a dos amos es excluyente e incompatible. Este pasaje se refiere a otro contexto, porque hoy nosotros podemos tener dos o más trabajo y dos o más patrones, pero este pasaje se refiere a otro contexto. Un siervo, un esclavo no podía tener dos amos, dos señores, dos dueños. No podemos servir y amar las riquezas y a la vez amar a Dios. Tu actitud frente a los bienes materiales es el resultado inequívoco de tu decisión. Acepta la voluntad de Dios. Leo la conclusión de Jesús, versículo 33 del capítulo 6 de Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tener como prioridad el reino de Dios y su justicia significa que reconozcamos conscientemente el señorío de Dios y que aceptemos y disfrutemos la salvación que por gracia nos ha dado y que proclamemos la salvación en Cristo. Buscar primeramente su justicia significa que llevemos una vida santa familiar, personal, en los negocios, en el trabajo o en la escuela. Aceptar la voluntad de Dios es confiar que Dios proveerá. Esto implica renunciar al afán por conseguir nuestra seguridad material. El afán se manifiesta con el amontonamiento de bienes, como lo hizo el rico insensato de la parábola que Jesús narró. Decía el rico, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y murió esa misma noche. Y el Señor concluyó la parábola diciendo, así es el que hace para sí tesoros, no es rico para con Dios. Observen en Mateo del capítulo 6, del versículo 25 al 32, lo que Jesús dice acerca de nuestras necesidades básicas. A las aves del cielo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En efecto, Dios pone el alimento, pero las aves deben buscarlo, tomarlo, incluso llevarlo a sus polluelos. Los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Dios da el vestido hermoso, pero para tener el nuestro debemos confiar en la providencia de Dios. Debemos reconocer la inutilidad del afán. La vida constituye lo más valioso y por tanto motivo de gratitud. Jesús dijo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El afán no resuelve nada. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con afán no crecemos. La fe disipe el afán, pues esta es muestra de incredulidad. Por eso Jesús preguntó, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Podemos concluir con lo siguiente: ninguno de los principios bíblicos, ni estos pronunciados por Jesús, promueven la pasividad. Dios envió el maná a su pueblo, pero éste debía recogerlo y guisarlo. Y un día tenían que ser previsores y recoger el doble y guardarlo para el día siguiente, para el día de reposo. En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 20 a 31, se describe a una mujer virtuosa, quien tiene y genera contentamiento en sus hijos, su esposo y su servidumbre, porque carece de afán para las cosas materiales. Se caracteriza esta mujer por su trabajo responsable, creativo, diligente, por su generosidad, su prudencia previsora y temor a Dios. Este temor estriba en un anhelo de hacer y hacer bien las cosas. Pablo, cuando no recibía ayuda económica, trabajaba para tener dinero para continuar su ministerio de predicación. Él escribió: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y expresa de quién proviene este contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. La presencia de Dios en el hogar siempre trae bendiciones. El arca del pacto, que era una caja rectangular de madera de acacia, se guardaba en ella la vara de Aarón, una porción del maná y las tablas de la ley. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y rociaba la sangre de un macho cabrío sobre la tapa del arca, llamada propiciatorio, los pecados del pueblo quedaban simbólicamente perdonados. Además, el arca simbolizaba el trono y la presencia de Dios. Pues en una batalla el pueblo perdió el arca. Cuando la recuperó después, dice la Biblia, no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Dios la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Pueden encontrar este relato en 1 de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 y 14. Queremos que Dios nos ayude a salir de esta crisis económica que apenas empieza. Dejemos que Dios ocupe el trono de nuestro hogar, de nuestra familia. Confiemos en que Cristo nos fortalecerá y dará contentamiento para soportar y superar esta crisis. Sigamos el ejemplo de las aves del pueblo y de la mujer virtuosa. Pongámonos en acción. Trabajemos responsable, creativa y diligentemente. Conduzcámonos con una actitud previsora y generosa. Pablo nos recordó las palabras del Señor: más bienaventurado es dar
que recibir. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te suplicamos que podamos tener la actitud de Pablo, que sepamos tener abundancia, pero también escasez, que busquemos la fortaleza en Cristo, pero que también, Señor, como la mujer virtuosa, como el pueblo, nos pongamos en acción. Señor, danos creatividad, danos diligencia para trabajar y superar esta crisis, pero también danos generosidad para ayudar a aquellos que tienen menos que nosotros. Que podamos ser bendecidos al dar. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.